definición lo dice, deudas u obligaciones que la empresa tiene. Y estamos viendo las retenciones por pagar, que prácticamente son tres. La retención del seguro social, la retención de la AFP y la retención del impuesto sobre la renta. Esas son las tres retenciones que el patrón hace a sus empleados, o la empresa hace a sus empleados. Entonces hemos estado viendo que del seguro social, pues es un porcentaje que equivale al 3% que se le retiene a cada empleado de su salario nominal, y de la AFP es el 7.25% que se le retiene al empleado de cada de su salario nominal. Entonces, hoy vamos a estar aprendiendo esto, a cómo obtener el impuesto sobre la renta. Recordemos que en la clase anterior dijimos que habían dos tipos de retenciones. Una es para los empleados de carácter permanente, que se aplica a esta tabla, que está en la ley del impuesto sobre la renta. Y también había otro tipo de retención, que es al 10% por los servicios, o aquellos empleados que prestan su servicio, haga la redundancia, a una empresa de manera eventual. De manera eventual, entonces a ellos se les retiene el 10%. Y también se retiene el 10% entre empresas. Cuando una empresa da un servicio a otra empresa, se le retiene el 10% del costo total del servicio. Esto no aplica para bienes, solamente para servicios. Entre ellos puede estar un servicio de reparación de vehículos, confección de ropa, o cuestiones de albañilería, fontanería, electricidad, entre otros tipos de servicios que una empresa le puede dar a otra. Entonces, cuando una empresa presta un servicio, se le retiene el 10%, todo y cuando no sea sociedad. A las sociedades, pues, no se les retiene el 10%. Hoy, esta tarde, vamos a estar viendo cómo calcular el impuesto sobre la renta a cada empleado. Muchos quizás ya saben, pero otros no. Entonces, vamos a estar viendo este tema el día de hoy. Vamos a comenzar. Guadalupe, ¿todo bien por ahí, por donde usted está? ¿No está lloviendo? Todo bien, Lick. Bueno, gracias. Milena, ¿todo bien por ahí? Sí, Lick, todo bien. Bueno, Xiomara. Todo bien, Lick. Daniel, Mauricio Daniel. Todo bien, Lick. Ah, bueno, ahí está. Bien, Walter. Todo bien, Lick. Walter. Bueno. Bien, entonces vamos a comenzar a aprender a calcular el impuesto sobre la renta de cada uno de los empleados. Veamos esta tabla, es la que nos proporciona la ley de impuestos sobre la renta, el Ministerio de Hacienda a través de la ley de impuestos sobre la renta. Y cada empleado pues tiene un salario nominal. Cada empleado tiene un salario nominal. Pero ese salario nominal, permítame un segundo.
A ver, estaba diciendo que cada empleado tiene el salario nominal, pero ese monto de salario nominal no es el que se utiliza para el cálculo de la renta. Entonces necesitamos obtener, perdón, un salario gravable de impuesto. ¿Cómo se obtiene ese salario gravable de impuesto? Está aquí en la tabla, en la parte azulita que dice tabla actual, cálculo de salario. Entonces, al salario nominal se le resta el AFP o la AFP y se le resta el seguro social. Ese monto de esa ecuación aritmética es el salario gravable. Entonces, el salario nominal menos el monto de AFP, el monto de retención de AFP, menos el monto de IS. Ese es el salario gravable. Y veamos la tabla que nos dice, ejemplo 1, si un empleado gana 520.11, entonces a ese salario de 520.11 le restamos los 32.51 de AFP y le restamos los $15.60 de IS. Y el monto que nos queda es $472. Entonces, ese salario no aplica a retención. Entonces, ante esta tablita, podemos deducir que el techo o el último salario para el cual no se le aplica impuesto sobre la renta es 520.11. Toda persona que gane 520.11 no aplica para el impuesto sobre la renta o no se le debe aplicar en la empresa la retención del impuesto sobre la renta. 520.11. Si gana más de eso, entonces sí aplica para el impuesto sobre la renta. Si gana más de 520.11. Entonces, eso es muy importante que lo sepamos. Toda persona que gane más de 520.11, entonces esta persona sí es sujeta a retención del impuesto sobre la renta. Ahora familiaricémonos con esta tabla. Esta tablita está compuesta pues por columnas y filas, ¿verdad? Entonces en la primera columna están los tramos. Tramo 1, tramo 2, tramo 3, tramo 4. Y en la columna 2 y 3 está desde hasta, o sea, un mínimo y un máximo. Y en la columna 4 dice porcentaje a aplicar a ese tramo. Cada línea corresponde a un tramo, ¿verdad? A un tramo. Luego está sobre el exceso de, y por último tenemos más cuota fija. Entonces vamos a ver cómo se calcula el impuesto sobre la renta. Veamos bien. Veamos donde dice el ejemplo 2 de la tabla de retención. Si ustedes se fijan acá, el salario nominal de esta persona es de $800. A eso se le resta los $50 de AFP y los $24 de seguro. Bueno, seguro social para los empleados, el IPFA para los empleados de la Fuerza Armada o el bienestar magisterial para los docentes del Magisterio Nacional. Entonces, al salario nominal le restamos AFP e IS y nos da $726 como salario gravable. Como salario gravable. A ver. ¿No se mira la pantalla?
Confirmen porfa si están viendo la pantalla o estoy hablando yo aquí sin saber que ustedes están viendo la pantalla. Sí, sí, sí se ve, licenciado. Ah, muy bien. Sergio, Isaí creo que debe ser, a veces no alcanza a ver la pantalla por la intensidad del internet. Ya podría ser eso. Puede hacer la práctica de reiniciar, tal vez así le puede cargar. Porque a veces si también yo a este otro lado de la pantalla tengo mala intensidad, también no voy a proyectar. Entonces puede ser cualquiera de los dos. Bien, entonces veamos esta cuestión. El $726, este va a ser el salario gravable. Entonces, estos $726 yo tengo que ubicar en qué tramo caen. ¿Ya? En qué tramo están. Entonces, aquí rápidamente yo cuando veo los tramos, veo que el 726 está en el tramo 2, como dice aquí el ejemplo. Es decir, que $726 está entre 472 y 895.24 de dólar. Entre este tramo está el salario gravable para este empleado. 726 está entre 472.01 y entre 895.24. Ahora veamos un ejemplo acá. Aquí dice que tenemos el 30 de abril de 2019, la sociedad Cielo Azul cancela sueldos a los empleados, detallados a continuación. Detallados a continuación. Entonces, los 30 o 31 son fechas de pago. Entonces, nos da una nómina, una lista de empleados de esta empresa Cielo Azul. Luz Munguía, la gerente, gana un salario de 1,200. Juan Gómez, contador, 800. Ana Torres, vendedora, 450. Flor Rojas, vendedora, 400. Pedro Morales, vendedor, 350. Isabel Moncada, secretaria, $330. Esa es la planilla de pago de esta empresa. Entonces, ahora vamos a calcular el impuesto sobre la renta de la primera empleada, en este caso de Luz Munguía. Entonces lo tenemos acá. ¿Cómo se calcula el impuesto sobre la renta? En primer lugar, Luz Munguía, el salario nominal es de 1,200. Es de $1,200. Entonces, el ISA a aplicar será el 3%, pero en base a 1,000, por lo que ya hemos dicho que el salario total es 1,200, pero no se toma porque el tope cotizable mensual es de $1,000. Por lo tanto, calculamos el 3% a 1,000. Y en este caso es $30. Luego, de la AFP sí aplica los 1,200. Entonces, multiplicamos los 1,200 por el 7.25% y nos da $87. $87. Significa que el salario gravable va a ser igual al salario nominal menos la cotización de la AFP menos la cotización del seguro. En este caso, 1,200 menos 87 que es de AFP y menos $30 de seguro social nos va a dar un salario gravable de $1,083. Hasta ahí, hasta el salario gravable, ¿estamos bien? Pamela, Alison, Pamela, ¿estamos bien? ¿Cómo se obtiene el salario gravable? Sí, vamos bien, vamos bien. Bueno, entonces ya tenemos el salario gravable, que lo hemos obtenido de la ecuación aritmética, restando al salario nominal la retención de AFP y la retención de Seguro Social. Obtenemos el salario gravable. Entonces, a eso le restamos sobre el exceso de.
¿Dónde obtenemos ese dato? Lo obtenemos en la tabla. Entonces, para comenzar a utilizar la tabla, lo primero que tenemos que hacer es saber dónde, en qué tramo se ubica el salario gravable. Ahí iniciamos a utilizar la tabla. Todavía con el cálculo del salario gravable no hemos utilizado la tabla, pero luego que obtenemos el salario gravable comenzamos a utilizar la tabla. Entonces decimos que $1,083 lo buscamos en qué tramo está. Y decimos, estará en el tramo 1 de los 1 centavo de los $472. No está ahí. Está en el tramo 2 de los 472.01 a los 895. Tampoco, perdón, 895.24. Tampoco está ahí. Estará en el tramo 3, donde los montos van de 895.25 a los 2,038.10. Entonces, aquí nosotros confirmamos de que los 1,083 están en el tramo número 3. Entonces, ya identifiqué que este salario de Luz Munguía está en el tramo número 3. Está en el tramo número 3 de la tabla. A ver. Entonces voy a hacer más grandecita la tabla, voy a cubrir lo demás para que ustedes la estén viendo. A ver, ¿la ven mejor ahí, Cecilia? Confírmeme, por favor. Sí, Lick, Así, se ve bien. muy bien, gracias. Entonces, el salario gravable de Luz Munguía está en el tramo 2. ¿Vamos? Ahí está. Está en el tramo 2. Está entre 895.25 y 2,038.10. Entonces, al salario gravable le resto sobre el exceso de. ¿Dónde encuentro ese monto del exceso de? Está en la tabla, en el mismo tramo. No me salgo de ese tramo. Después que lo he identificado, es el renglón o es la línea que ocupa. Entonces, aquí en esta columna 5, aquí me dice que es sobre el exceso de $895.24. Está acá. Yo con el puntero estoy señalando. Entonces voy y digo, 1,083 menos 895.24 me da un subtotal. Me da 187.76. A ese subtotal le aplico un porcentaje. ¿Cuál porcentaje? ¿Cuál porcentaje? Me lo dice la tabla. El 20% es el porcentaje a aplicar. Y multiplico entonces, después que ya identifiqué el porcentaje, multiplico 187.76 por el 20%. Y me da otro subtotal o el resultado de esa ecuación que es 37.55. Ese me da subtotal. A ese subtotal le sumo la cuota fija. ¿Dónde encuentro la cuota fija? La encuentro en la tabla, en la última columna de la tabla. Aquí me dice que la cuota fija son $60. A ver, $60. Entonces ahora sumo el subtotal de 37.55 más los $60 me da 97.55 de impuestos sobre la renta para esta empleada. Y así obtenemos el impuesto sobre la renta mensual que se le está reteniendo, o la gente dice me están descontando. Me están descontando la renta, es el vocabulario común, pero contablemente nosotros decimos le vamos a retener el impuesto sobre la renta. ¿Por qué se llama retención? A ver, le pregunto quiero ver a quién le pregunto, o quién me quiere contestar, ¿por qué se llama retención?
¿Por qué se llama, por qué contablemente la empresa y contablemente, por qué la llamamos retención? Porque todo lo que se retiene será pagado a Hacienda. Porque todo lo que se retiene no es para la empresa, es para un ratito. Entonces la empresa le retiene al empleado y se lo paga a Hacienda, como dice la compañera Luz. ¿Y por qué el seguro también se llama retención? Pregunta. ¿Por qué el seguro y la AFP también se llama retención? Por lo mismo, ¿verdad? A ver, vamos a ver, Adriana. Adri, ¿por qué se llama retención también lo del seguro y la AFP? Porque, ajá, no está Adriana en clase, vamos a preguntarle a Cindy Gutiérrez. A ver, Cindy, ¿por qué se llama retención también lo del seguro y lo de la AFP? Ashley Mar, que dice, porque se le retiene al empleado siempre. Muy bien. Se llama retención porque la empresa lo descuenta, lo retiene, pero debe de pagarlo a sus respectivas instituciones. Y también por eso son cuentas de pasivo. Por eso son cuentas de pasivo, porque es un dinero que la empresa tiene temporalmente, pero no es de la empresa. Son de las instituciones que forman parte de los beneficios sociales de cada empleado. Muy bien, hemos ya establecido o calculado el impuesto sobre la renta de la primera empleada. Esta formulita, pues prácticamente debemos de aprenderla para aprender o para utilizar la tabla de manera fácil. Si podemos ver esto, es súper facilito y cualquier empleado privado o público puede fácilmente decirles a ustedes que les apoyen si la empresa donde trabajan le están calculando bien el impuesto sobre la renta que deben de calcular. Entonces, es fácil, solamente hay que aprender a utilizar la tabla. Entonces, el salario gravable le restamos sobre el exceso de que está ya en el renglón, en la línea que hemos identificado. ¿A qué tramo pertenece el salario gravable? Luego ese subtotal lo multiplicamos por el porcentaje a aplicar y nos queda otro subtotal. A ese subtotal le sumamos la cuota fija que aparece en el renglón del tramo y que está en la última columna. Y esa sumatoria es el monto a retener en concepto de impuesto sobre la renta. Veamos entonces la siguiente empleado. El siguiente empleado es Juan Gómez. Es el contador. Él gana $800. Él gana $800. Vamos a hacer aquí un piquete de hormiga. Vamos a echarnos acá un piquete de hormiga. No sé qué es eso, pero así dicen acá en el pueblo. Piquete de hormiga. Vamos a ver. Vamos a llevarnos la tabla también para allá para que la hagamos de manera más facilita. Ya la tengo acá. Ya veamos. Vamos a hacerla chiquita. Tal vez los que tengan el celular no logren ver esos numeritos. A ver, el salario de Juan Gómez es de $800. Salario nominal es de $800. Y el AFP es de $58. El seguro social es de, ¿cuánto aquí no lo han sacado? $24. Vean. 8 por 3, 24. Vamos a poner acá $24. Entonces, veamos entonces cuál será el salario gravable. El salario gravable, esto es salario gravable.
Vale, creo que eso está bien. Va a ser igual a los $800 menos los 58 menos 24. Igual a $718. Entonces, ese monto, tenemos que el primer paso es, y para comenzar a utilizar la tabla, esos $718, lo buscamos en qué tramo está. Y en este caso, ¿estará en el tramo 1? No. ¿Estará en el tramo 2, que nos dice que va del 472.01 de dólar al 895.24 de dólar? Sí, está en ese tramo. ¿En cuál? En el tramo 2. Entonces, los $718 le restamos sobre el exceso de. Aquí tengo el exceso de. ¿Cuánto es el exceso de? $472. $472. Entonces, hago la ecuación y digo, 718 menos los $472 me da igual a $246 por el porcentaje a aplicar. ¿Dónde lo encuentro? Está en el mismo tramo 2 en la columna 4. Dice que el porcentaje, dice la tabla que el porcentaje a aplicar es el 10%. $246 por el 10% me da un subtotal de $2460. A eso le sumo la cuota fija. ¿Cuál es la cuota fija? 17.67. 17.67. Entonces, 24.60 más 17.67 me da un total de $42.27, que ese es el cálculo del impuesto sobre la renta de Juan Gómez. Veamos la misma forma. Ahí tenemos al segundo empleado de esta planilla que estamos trabajando. 1,200, 800 y ahora vamos acá el de Ana Torres, que es una vendedora. Entonces veamos cómo queda el cálculo del impuesto sobre la renta de Juan Gómez con un salario nominal de $800. Lo mismo, le restamos el seguro social y la AFP o la AFP del seguro social para obtener el salario gravable. Eso le restamos el exceso de, a eso lo multiplicamos por el porcentaje a aplicar, en este caso el 10%, y a ese total le sumamos la cuota fija. Y tenemos 42.27 como cálculo del impuesto sobre la renta. Calculamos los otros. Ana Torres gana $450. De seguro es $13.50. De AFP 32.63. Y el salario gravable es 403.88. Entonces, a ver, 403.88. Vamos a ver. Pero, ¿qué es lo que sucede? Que ese salario gravable de Ana Torres se ubica en el tramo 1, porque es 403.88. Y el tramo 1 es sin retención. Es decir, que a ese empleado no se le aplica retención. No se le aplica retención. ¿Por qué se llama impuesto sobre la renta? Porque el Estado quiere que el que gane un poquito más, que pague un poquito más o se le retenga un poquito más. Recuerden que en este sistema, bueno, principalmente por ser un país pobre, los estados, los gobiernos prácticamente viven de los impuestos y de los préstamos. Por ser un país capitalista, pobre, el estado solo sobrevive de los impuestos, de préstamos y de algunas que otras donaciones, ¿verdad? Es la manera de sobrevivir del estado.
Entonces, pero también el Estado dice a los que ganen igual o menor de 520.11, no se les va a retener nada. Entonces, en este caso, de los otros empleados, Ana Torres, Flor Rojas, Pedro Morales, Isabel Moncada, a estos empleados no se les va a retener ningún 5 en concepto de impuestos sobre la renta. Solamente se les retiene el seguro y la AFP. No se les retiene impuestos sobre la renta. Entonces, tenemos esta planilla de pago. Ahora sí la tenemos completa. Luz Munguía es la gerente, un salario de 1.200, AFP 87, seguro 30, renta 97.55. El total de retenido para ella va a ser 214.55. Entonces sacamos el salario líquido o el líquido a pagar. ¿Cómo lo obtenemos? El salario nominal menos el total de retenciones. Da 985.45 de dólares. Y también, pues ahí en la misma planilla se hace el cálculo de las aportaciones patronales que la empresa hace a las instituciones, al Seguro Social y a las AFP. Entonces, estamos viendo la cuenta de pasivo, las cuentas de pasivo. Quiero ver el segundo elemento de la contabilidad. Entonces, el primero es el activo, el segundo es el pasivo. Esta misma planilla de pago la van a ver ustedes en otras materias, ¿verdad? En otras materias. Principalmente cuando estén viendo los gastos o los costos. Pero aquí la estamos viendo para generar el documento de soporte para hacer la transacción, o perdón, para hacer el asiento contable de pasivo. Entonces, en esta cuenta, perdón, en esta planilla, hay dos cuentas de pasivo. ¿Cuáles son las dos cuentas de pasivo que están involucradas acá? A ver, ¿quién me ayuda? Ya las vimos. ¿Cuáles son las dos cuentas involucradas en esa planilla que está en la presentación? Retenciones por pagar, dice Ali, una. ¿Cuál es la otra? Obligaciones por beneficios de empleados a corto plazo, la otra. Muy bien. Obligaciones por beneficios a empleados a corto plazo. Entonces, esas dos cuentas de pasivo también requieren su respectivo asiento contable. Aquí también, en esta misma planilla, también está involucrada los gastos de administración y los gastos de venta. Entonces, prácticamente en esta planilla utilizamos para hacer la contabilización 3 cuentas contables, 2 de pasivo y una del elemento 4 de la contabilidad, que son los costos y gastos. Entonces, hay algunas situaciones que debemos tener en cuenta para hacer el proceso contable. Entonces, habíamos dicho que las planillas de LIS se generan. ¿Del cuánto dijimos que se generaban las planillas de LIS? A ver qué fecha Los se primeros generan 5 las días planillas. del mes. Se generan, ahí está. Del 01 al 05 del mes siguiente
al cual se está contabilizando. En este caso, de cálculo, voy a poner una tilde porque si no, de cálculo del mes de abril, las planillas se generan en los primeros 5 días del mes de mayo. Entonces, a ver, las planillas de seguro se deben de generar en los primeros 5 días del siguiente mes. Esta planilla, si ustedes se fijan, es del mes de abril de 2019. Estamos hablando ya de tiempo atrás, para seguir la indicación bibliográfica. De abril. Entonces, las planillas se debieron haber generado en los primeros 5 días del mes de mayo. Las planillas del IS. Y las planillas de AFP a ver. Se generan en los primeros 13 días. Vamos a ver. 13 días. Entonces, las declaraciones de pago a cuenta, pongamos entre paréntesis impuestos sobre la renta, se hacen los primeros 10 días del siguiente mes. A declararla también. Entonces veamos esto. Las planillas de seguro se hacen en los primeros 5 días de mes. Lo estuvimos repitiendo muchas veces la vez anterior. Las planillas de la AFP los primeros 13 días del siguiente mes. Y lo de la renta también los primeros 10 días. Dijimos que alguien de ustedes dijo que todas las tres, seguro, AFP, seguro, AFP y renta, ahí es pago a cuenta. Ellos cada uno tiene un calendario, pero generalmente son estos días. Entonces, en este tiempo se deben de generar las planillas. Las planillas. Pero el proceso contable me obliga a que el último día del mes elabore los asientos de provisión. A ver. En los primeros 5 días se elaboran las planillas de seguro, en los primeros 13 días de la AFP y en los primeros 10 días las declaraciones de renta o de pago a cuenta. Pero el proceso contable me obliga a que yo el último día de mes elabore las partidas de provisión de estas cuentas. Entonces, yo tengo la planilla de pago. Y de esta planilla de pago voy a elaborar, porque también el código de trabajo me dice que a mi empleado le tengo que pagar el último día de cada mes. Entonces, yo tengo que hacer una planilla
de pago de salario, perdón, una partida de pago de salario. Esta es la planilla. Entonces, de esta planilla yo elaboro 2 partidas contables el 30 de cada mes para provisionar y para pagar. Entonces, ¿cómo la hago? Primero, lo elaboro el último día del mes, el 30 de abril. El 30 de abril. Entonces, cargo gastos de administración. ¿Con qué monto? Con el monto de el salario nominal de cada empleado. Con el monto nominal de cada empleado. ¿Qué corresponde al área de administración? Y cargo gastos de venta con el salario o con los salarios nominales de los empleados de el área de ventas. Entonces, cargo gastos de administración y cargo gastos de venta con su cuenta en parcial de salarios. Entonces, a ver, 1,200. 1,200. Entonces, he cargado, entonces yo tengo que sacar acá de estos, cuáles son los que corresponden al área administrativa. Y puedo decir que el gerente 1,200 más 800 son 2,000 en el salario nominal. Más 330 de la secretaria son 3,000, perdón, son 2,330. Entonces lo cargo acá en gastos de administración porque son empleados del área administrativa. Entonces fíjense bien. El gerente gana 1,200, el contador 800 y tengo 2,000. Y la secretaria gana 330. Entonces tengo 2,330 en mi salario nominal. Y los otros 3 son del área de venta, porque dije vendedora. 450 más 400 son 850. Más 300 son 1,200. Entonces, cargo 2,330 gastos de administración y 1,200 gastos de venta. Y luego, abono la cuenta de efectivo y equivalente de efectivo. ¿Con qué monto lo abono? Con la sumatoria que me da los líquidos a pagar. Aquí no la tengo sumada, pero si sumo el líquido a pagar de cada uno de los empleados, 985.45, 675.73, 403.88, 309, 314.43, 296.18, me va a dar el monto de, a ver, veámoslo, aquí, de $3,034.36. Entonces, es una cuenta abonada de activo, el efectivo equivalente, porque le he pagado a los empleados. Le he pagado a los empleados. Recuerden que ahorita están contabilizando esta planilla de pago. Estamos contabilizando. Entonces, he cargado el salario con la cuenta de gastos de administración y gastos de venta. He abonado efectivo y equivalente de efectivo con el líquido a pagar de todos los empleados. Con el líquido a pagar de todos los empleados. Entonces, también abono la cuenta de por pagar. Es una cuenta de pasivo y me está aumentando. Y una cuenta de pasivo cuando aumenta, la abono. Entonces, abono la cuenta retenciones por pagar con el monto total de las retenciones. Que en este caso, sumo las retenciones de la AFP, las retenciones del Seguro Social y las retenciones del impuesto sobre la renta.
Y ambas, entre las tres, me suman 495.64. Y en el parcial, ya detallo por cada una de las subcuentas. Entonces, de seguro fueron 99.90, de AFP 255.92, de renta 139.88. Y eso me suma 495.64. Entonces, ya tengo la partida contable de las retenciones y lo que he pagado en efectivo. El siguiente paso es hacer la otra partida por la otra cuenta de pasivo que involucra las aportaciones patronales. Entonces, esta cuenta de pasivo se llama obligaciones por beneficios empleados a corto plazo. Entonces, hago una partida para detallar la aportación patronal que estamos dando. Esta partida ya la hicimos. Se carga gastos de administración con el monto de aportación patronal de seguro a los empleados de administración y AFP. Seguro y AFP para los empleados de administración y gastos de venta para los empleados de venta. Entonces se coloca en el parcial el monto de IS y de AFP, haciendo un total de 340.33 y 183 en el gasto de venta. Y se abona la cuenta de pasivo. Obligaciones por beneficios a empleados a corto plazo. Entonces, aquí yo estoy haciendo la provisión de el pasivo y pagando el salario el 30 de abril o el último día de cada mes. Entonces, le voy a dar 3 minutos para que vean cómo que esta partida, tomen una fotografía mental o digital, ¿ya? Para que ustedes puedan grabar cómo queda el registro contable de esta planilla de salario, porque es una cuenta de pasivo. Estamos contabilizando aquí las retenciones por pagar. Eso estamos contabilizando. Y los beneficios, las obligaciones por beneficios a empleados a corto plazo en esta otra. Esta ya la habíamos hecho en la clase presencial. Esta no la habíamos hecho. Si hay alguna consulta, pues pueden hacerla.
Bien, tenemos 5 minutos para elaborar ese ejercicio que está ahí, porfa. Lick, esas son las dos partidas que elaboran al final del mes, ¿verdad? Dice Nidia, sí. Esas son las partidas que se elaboran al final del mes y son para provisionar y para pagar salarios. Ahí todavía no se ha pagado. Recuerden, eso no es el pago, ahí solo está pagando salarios, es provisión de las retenciones y las obligaciones por beneficios a corto plazo. Esas son las dos partidas. Elaboremos, por favor, ese ejercicio que está ahí. Ahí les he puesto también, les he puesto la tabla para que nos pasemos. O en su computador.
Bien, y los varones, solo veo que Walter ha colocado su resultado ahí, compañeros. ¿Lo están haciendo ustedes o no lo están haciendo? Bien, el siguiente paso es que me envíen la fotografía al WhatsApp del cálculo que hicieron. Envíen, porfa, a mi teléfono privado o al privado. No al grupo, sino al privado para ver cómo les ha quedado cada uno de sus cálculos. Comienzo a recibirlos ahorita. He recibido el de Fanny. He recibido el de Helen. Mencionando nombre por nombre cuando lo vayan recibiendo. He recibido el de Mauricio. He recibido el de Rodinei. He recibido el de Héctor. He recibido el de Daniel, Enrique. A ver, Daniel. He recibido el de Ashley. He recibido el de Guadalupe. El de Nidia. El de Walter en Excel, quiero ver. El de Cecilia y Annette. El de Adri. Sobre eso he recibido hasta ahorita. He recibido el de Yajaira. Estoy recibiendo el de Milena. Falta el de Miguel Ángel, el de Jonathan. Me falta el de, quiero ver, Carlos. Me falta el de, bueno, de Guadalupe lo tengo ahorita. Me falta, a ver quiénes no me faltan. Unos creo que no están conectados. 6 conectados. 5. El de Isaí me falta. El de, a ver, Estefanía. O Stephanie. Fui la primera que se lo mandó, Lick. Sí, permítame que tu nombre. Es la que aparece Fanny. Fanny. Cindy no me lo ha mandado. Ni Lisbeth. Bueno. Bien, aquí lo importante y como competencia de este tema es que aprendamos a elaborar las planillas, recibir el DNI ahorita. Aprendamos a elaborar las planillas y al mismo tiempo hacer la parte contable. Porque podría decir que ustedes como estudiantes de licenciatura en contaduría
o como estudiantes de técnico en contaduría, ustedes pueden hacer que lleguen a una empresa a trabajar en el área de planillas. Ya sea como dependencia del Departamento de Recursos Humanos o van a recibir también el de Cindy. Como en el área de recursos humanos o en el área de finanzas o en el área de producción, por si hacen planillas, y puede ser que ustedes pues se dediquen solo a elaborar planillas. Hay esas áreas o esas funciones dentro de la fuerza laboral de cada empresa. Pero puede ser que lleguen a trabajar como contadores. Y en ese caso, pues, sí toca elaborar planillas y también contabilizarlo. Contabilizar las planillas. Estas cuentas de pasivo que están inmersas o tienen como documento de soporte las planillas. Bien, el resultado al final entonces era 54.91 del impuesto sobre la renta de ese empleado. Ahora va a quedar un pequeño trabajito para ir cerrando esta clase de elaborar esta planilla y las partidas contables de estos empleados. Entonces, voy a enviarles ahorita la diapositiva para que ustedes puedan comenzar a trabajarlo. Todavía faltan 25 minutos y ustedes van a elaborar la planilla de esta última lámina y van a elaborar la partida contable. Nos vamos a desconectar, pero voy a estar 100% conectado en el WhatsApp por si alguno de ustedes tiene alguna duda para que la comiencen a hacer desde ya. Pueden parar después de las 4:10, que es hasta donde llega la clase, y la continúan mañana. Así vamos a hacer. Van a trabajar este rato que falta de la clase, ustedes solos. Cualquier duda me escriben o me llaman al WhatsApp y yo les voy a estar respondiendo hasta las 4:10. Y si no, ustedes continúan el día de mañana para que luego estén en su otra clase virtual. Así vamos a hacer, vamos a desconectarlos y yo se la voy a enviar ahorita mismo al WhatsApp para avanzar esta presentación que hemos estado viendo ahorita. ¿Les parece bien? Y si la mandamos en Excel, dice una compañera. Sí, háganla en Excel. Háganla en Excel. Si hay alguna otra duda, pueden ahorita hacerla antes de que nos desconectemos todos. ¿Hay alguna otra consulta? No, vaya, entonces se la voy a enviar ahorita mismo para que ustedes la comiencen a trabajar en estos. Ya son 20 minutos los que van a estar haciendo falta. ¿Para cuándo se subirá? Para mañana en la noche. Esto no es tan difícil ni tan extensa porque solo son de 4 empleados. Sería para mañana en la noche que estaría habilitado. Ya también voy a dejar habilitado de una sola vez la semana porque no lo hice durante la semana. Pero ya se la voy a habilitar. Bien, entonces me voy a salir de la llamada para que quedemos trabajando vía WhatsApp. Yo voy a estar conectado siempre, voy a estar trabajando en subir esto a Canvas y en actualizar y ustedes pues ahí me están escribiendo por si tienen dudas. ¿Estamos así? Buenas tardes entonces, estimados, y estamos siempre en contacto en estos minutos que quedan y en lo que resta.